Buenas noches, soy Antonio Ortega Valencia, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Este es la solución de un problema de probabilidad del cuarto módulo que estamos cursando en la carrera. ¿Okay? La descripción que viene en el problema es la siguiente. Dice, en la tabla siguiente se dan las edades de la población de Estados Unidos de América. Las cantidades se expresan en millones de personas. ¿Okay? Entonces, del lado de la columna donde dice edades, hay diferentes rangos de edades, de 19 años y menos, de 20 a 24, de 25 a 34, 35 a 44, etcétera, hasta 65 y más años. ¿Ok? Y del lado derecho, la columna dice cantidad, dice que los de 19 años y menos son 80.5 y dice que está expresado en millones de personas. ¿Okay? Los de 20 a 24 años son 19 millones de personas y así sucesivamente. Un dato importante pues es calcular el total de esa población, ¿sí? En la parte de aquí abajo se ve la sumatoria que es de 251.6 millones de personas. Y dice un enunciado del problema: suponga una selección aleatoria de una persona de esta población. ¿Qué quiere decir? Que aleatoriamente, o sea, sin escoger, se va a tomar una persona cualquiera que ésta sea, ¿ok? Y de acuerdo a ello necesitamos calcular qué probabilidad hay de que la persona que elijas sea de la edad de acuerdo a lo que se pide en los siguientes incisos. Muy bien, inciso A, que la persona que elijamos tenga entre 20 y 24 años. Inciso B, que la persona tenga entre 20 y 34 años. E inciso C, que la persona tenga entre 45 o más años. Esto quiere decir que vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad. ¿Ok? La fórmula dice aquí casos favorables entre casos posibles. ¿Ok? Entonces, para el primer inciso A, dice que elegir una persona al azar y que tenga entre 20 y 24 años. ¿Cuáles serían los casos favorables de elegir a una persona y que tuviera esa edad? Muy bien, como lo vemos en la tabla, pues sería de 19 millones de personas, ¿sí? Ya que la información aquí nos lo mencionaba, de 20 a 24 años, 19 millones de personas. ¿Ok? Y tenemos bien presente el total de 251.6 millones en total. ¿Por qué dice? Porque los casos posibles aquí se entiende como el total de personas que existe y que muy posiblemente, si tú eliges a una al azar, podrías elegir a una de estas 251.6 personas. Por eso es que se dividen los 19 millones de personas entre todos los casos posibles, que es el total. Muy bien, y al realizar la división nos da un resultado de 0.0741, ¿ok? El número decimal. Si lo multiplicamos por 100, entonces lo convertimos a porcentaje y entonces nos da un resultado de 7.41%. Esto quiere decir que entonces si elegimos a una persona al azar del total de la población, hay una probabilidad de que esa persona tenga entre 20 y 24 años de 7.41%. Y bueno, pues los siguientes casos son muy similares, ya que en el inciso B dice que la persona tenga entre 20 y 34 años. ¿Esto qué quiere decir? Si la persona tiene entre 20 y 34 años, quiere decir que vamos a tomar esto porque empieza en 20, pero termina hasta el 34 años. Entonces quiere decir que vamos a acumular o a sumar 19 más 39.9%, porque estos dos, 39.9 millones de personas, porque estos dos son el rango en el que la persona podría tener entre 20 y 34 años, ¿ok? Y eso lo vamos a comparar con el total. Y bueno, pues si entonces tomamos a ese total, nos daría un
una suma de 58.9 millones de personas, dividido entre el total de casos posibles, nos daría un 0.2341, que multiplicado por 100 nos da el 23.41% de probabilidad de que si elegimos a una persona al azar, tenga entre 20 y 34 años. Por último, mismo procedimiento, dice que la persona tenga de 45 años o más. En este caso, pues vamos a acumular, ¿no? Dice, igual que el anterior, de 45 a 54, de 55 a 64 y de 65 o más. Y más, ¿ok? Y entonces el inciso C nos dice que la persona tenga de 45 años a más, o sea que puede tener 45, 54, 55, 64, más de 65, todas las edades que pueden estar incluidas en estos tres rangos. Por lo tanto, tenemos que sumar estas tres cantidades para compararlo con el total y que nos dé la probabilidad de que la persona tenga 45 o más años. Y muy bien, pues por último entonces, si sumamos las tres cantidades de esos rangos, tenemos que hay un total de 97 millones de personas de 45 años o más, ¿ok? Entonces lo comparamos o hacemos el cociente contra el total de casos posibles, que es el total de la población, ¿ok? Y nos va a dar un resultado de 0.3858, que multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje, nos va a dar un 38.58%, ¿ok? Entonces ahí vemos los tres procedimientos. Este es un caso de probabilidad clásica, donde pues hacemos una comparación entre los casos favorables y los casos posibles, y pues lo podemos expresar ya sea como una fracción, como se ve primero, o como un número decimal o como un número en porcentaje. Aunque cualquiera de los tres tiene una expresión correcta, pues es como se prefiera, ¿no? Y de acuerdo a como los demás lo entiendan mejor, entonces pues podemos dar ese tipo de resultados. Y bueno, pues esto es todo. Esperamos que se haya comprendido el problema, que es muy sencillo. Solamente hay que seguir las indicaciones, aplicar la fórmula y pues tener en cuenta que se cumpla uno de los axiomas principales de la probabilidad, que sean una elección aleatoria, que todos los elementos de la población o del total tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Muchas gracias. Nuevamente repito, soy Antonio Ortega Valencia, vivo en Valle de Chalco, en el Estado de México, y estudio la licenciatura en enseñanza de las matemáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Hasta luego.